Buenas noches. ¿Están? Buenas noches. Es un privilegio poder estar con ustedes. Me ha impactado una voz, unas canciones, una voz que se ha escuchado por ahí. Cantando, ¿no? Gloria al Señor por eso. Muy bien. El hermano recién hablaba de la apostasía. ¿Se acuerdan que habíamos visto la última vez que estuvimos? A ver, apostasía, ¿no? Bueno, que habíamos mirado, habíamos visto 4 pilares fundamentales en Hechos de los Apóstoles. 4 pilares fundamentales donde la iglesia debe estar asentada, cimentada, que era la palabra, la primera, la segunda la obediencia, y la tercera la comunión, y la cuarta era la oración. Esos son 4 pilares fundamentales donde nosotros tenemos que cimentarnos para no salirnos del camino que era la apostasía. ¿Se acuerdan que decían? Apostasía significa salirse de, bajarse de. Entonces, eso es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Lo habíamos visto en Hechos de los Apóstoles. Hoy quiero hablarte, quiero que meditemos un tema muy importante, un tema que es el último evento profético mundial que nosotros los cristianos esperamos, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Todos sabemos, todos transitamos por un camino con la esperanza de que el Señor nos va a venir y nos va a levantar. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, rapto de la iglesia, traslado de la iglesia. Y es un tema muy importante, ¿no? Muy importante meditarlo y fijar y estudiarlo, porque estamos en los últimos tiempos, hay mucha confusión. Sobre todo miraba en estos días, miraba que todos están idolatrando al presidente de Estados Unidos porque ha hecho un pacto de paz nuevamente, un pacto que se llama Junta de Paz, que lo han hecho. Y todos están mirando, diciendo que han logrado calmar la paz, pero esto no es así, mis hermanos. Muchos dicen, inclusive estaba mirando por internet hasta cristianos, ¿sí? Que están diciendo, mirá lo que está haciendo el presidente, ¿sí? Está logrando la paz, pero paz no va a haber, ¿sí? Es otro pacto que se va a caer, como los que se vienen cayendo, ¿sí? Si miramos el 2020, el acuerdo de Abraham, pacto que ha caído, siguen peleando, después van a ir surgiendo arreglos diciendo que van a lograr la paz. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Que el mundo pide a grito la paz, pero no lo van a conseguir. ¿Saben quién va a dar la paz? El Señor. Es la única paz. ¿Sí? Nosotros sabemos. Entonces el mundo está mirando y creen que por este pacto que han hecho Estados Unidos con aproximadamente 70 naciones, 69, 70 naciones, pero no, esto no va a caer, se va a caer otra vez. ¿Sí? Este pacto se va a caer, van a seguir la guerra. Y muchos están mirando al presidente de Estados Unidos como diciendo, no, ha hecho la paz. Al yerno de Donald Trump, lo miran como si fuera el anticristo. Muchos dicen que es el anticristo, él es el que está guiando al presidente para que haga todos estos arreglos, todos estos pactos, pero no es así. Si miremos, estudiemos a este muchacho, se llama Jared Kushner, es el yerno de Donald Trump, es el que lo asesora, el que está guiando. Y todos están apuntando a que él es el que lo lleva a hacer la paz a nivel mundial. Todos están diciendo es el anticristo, dice ya. No es anticristo, porque es judío. Si miran, entren en internet y fíjense los antecesores de él, él es judío. El anticristo no va a ser judío. Hay muchos cristianos, creyentes, que dicen, no, ella está logrando esto. No es así. Déjame decirte que si nosotros miramos y tomamos y decimos, no, sí, estamos ya en el periodo de paz, ese paz que va a prometer, que promete el anticristo allá en la gran tribulación, muchos dicen, ya estamos
en la paz, que es esa paz que van a decir, ¿sí? Entonces, déjame decirte que si uno cree que esa es la paz, que este personaje está poniendo la paz, déjame decirte que la iglesia está pasando la gran tribulación. Eso no, ¿no? Eso no puede ser nunca. Según nuestra teoría escatológica, nuestra interpretación escatológica, la iglesia no va a pasar, ¿sí?, la tribulación. Para que todo eso pase, para que todo comience el periodo de tribulación, tiene que llegar el levantamiento de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que ser levantada y ahí van a comenzar, ahí va a estar el anticristo, ahí va a estar todo. Nosotros no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar a su iglesia. Nosotros que somos, nosotros somos embajadores, ¿no? Dice en 2 Corintios 5, dice 5:20, nosotros somos embajadores en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros somos embajadores. ¿Y qué es lo que pasa cuando un país va a entrar en guerra con otro país? ¿Qué es lo que hace? Primero el país saca a su embajador, ¿no? Saca al embajador y lo trae y después que se deja. Entonces así va a pasar. El Señor va a levantar a su iglesia, a sus embajadores. Y va a comenzar el periodo de la gran tribulación. Ese periodo que va a ser de angustia, lo dice Daniel en Daniel 9:27, en otra oportunidad podemos meditarlo, lo que va a ser Mateo 24, lo que va a ser Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, hasta el 19, la gran tribulación. Todo eso lo podemos ver en otra oportunidad. Pero ahora quiero que miremos este evento profético al que nosotros todos los cristianos esperamos. Ya no queda nada por pasar. El próximo evento que se avecina para los cristianos es el rapto de la iglesia. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales. Para la segunda venida del Señor, sí, Mateo 20, ahí están todas las señales. ¿Sí? Nosotros para el rapto no hay señales. Esperemos. ¿Sí? Esperemos la trompeta. Vamos a mirar. Si miramos el arrebatamiento de la iglesia, es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Dios les revela al apóstol Pablo. Y vamos a ver en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios, ahí sale, ahí Dios les revela y Pablo escribe. Pero antes, después lo pueden meditar, lo pueden mirar, en el capítulo 14 de Juan, ahí el Señor hace mención de eso. Juan 14, 1 a 3, lo pueden mirar en otra oportunidad. Ahí el Señor, lo mismo, a ustedes, el Señor les dice, voy pues a preparar un lugar, y yo vendré y los tomaré para que donde yo esté. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si nosotros vamos a ir al cielo. ¿Sí? Así que muchos confunden también, dicen el arrebatamiento va a ser junto con la segunda venida del Señor, ¿no? Ya vamos a mirar. Nosotros esperamos rapto. Nuestra escatología es así. Nosotros esperamos el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio. Eso esperamos nosotros. Pero hay otras interpretaciones que a veces podemos mirar, que las diferentes formas de entender que tienen, pero nosotros, nuestra escatología nos lleva a esperar un rapto pre-tribulacional. Entonces, el Señor en Juan 14 hace mención del arrebatamiento, después de haber cenado, de haber impartido la cena del Señor. Ahí comienza en el capítulo 14 y Él les habla, y en el 15, 16 y 17, en el camino a Getsemaní va explicando de la venida del Espíritu Santo, va explicando de la iglesia. Pero los apóstoles no van a entender. Y si entienden en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo pueden meditar. Ahora quiero que vayamos a una de las cartas del 1 Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4. Aquí le escribe a los hermanos de Tesalónica porque ellos pensaban que ya estaban en los últimos tiempos por cómo se estaban moviendo. Entonces Pablo le va a escribir, en la primera epístola le habla del arrebatamiento, en la segunda epístola le habla de la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. Muchos dicen, no, es un solo evento. No puede ser si es un solo evento. Si es un solo evento, ¿por qué escribe dos cartas Pablo? ¿Sí? Escribe en la primera y en la segunda. Entonces no puede ser un solo evento, ¿sí? Bueno, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses dice, verso 13,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios por Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí comienza el verso 14, miren. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice Pablo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor en el arrebatamiento no va a tocar la tierra. El Señor en el aire nos vamos a juntar nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a levantarnos en el aire, en el lugar donde gobierna hoy en la actualidad Satanás. Ahí en ese lugar va a ser ese encuentro glorioso entre la iglesia amada del Señor y su Señor. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a subir ahí y vamos a ir con Él. Hay tres posturas que hablan de la escatología, ¿sí? Está la primera, la pre-tribulacional, que somos nosotros. Creemos un rapto antes de la tribulación. Dice pre-tribulación, o sea, nosotros esperamos después de la tribulación. Y hay muchos versículos que avalan que no vamos a pasar la tribulación. Hay muchos. Hay uno que dice, el Señor, no recuerdo qué base ni qué base bíblica está, pero dice, el que nos libra de la ira venidera, humanidad. ¿Sí? No en la ira venidera. Muchos dicen que no, que la iglesia va a ser libre, que Dios va a proteger a la iglesia en ese gran periodo de tribulación. No, de ninguna manera. Nuestra escatología las bases que nosotros tenemos no nos permite. Después de otro versículo donde dice que Dios no nos ha puesto para ira así. No. Imagínense si la iglesia va a pasar la gran tribulación, en la tribulación va a ser toda la ira de Dios contra la humanidad, ¿no? Todos sabemos. Imagínense si la iglesia está en la tribulación, va a ser la ira de Dios sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo mora en cada uno de nosotros. Entonces no va a ser la ira de Dios contra el Señor Jesucristo de ninguna manera. O sea, no puede ser. Hay muchos que dicen, pero ahí el Señor, ese versículo de la ira venidera, en la ira venidera lo pone, que el Señor Dios nos va a cuidar en ese momento de tribulación. No, de ninguna manera. Sino para qué morir al Señor Jesucristo, si la iglesia va a pasar la tribulación. ¿Sí? Es un tema que no se enseña en nuestra congregación. Se tiene que enseñar, porque estamos en los últimos tiempos. Antes quizás no, 10, 15 años, 20 años atrás, no se lo enseñaba. Pero ahora sí. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cómo estamos viviendo ahora nosotros? Como los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó con los tiempos de Noé? El mundo se terminó, quedaron 8. Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Fueron destruidos, se sacó. Así va a ser cuando el Señor levante su iglesia y va a comenzar la destrucción. Eso va a ser la controversia. Pero recuerden siempre que para que eso pase, la iglesia tiene que estar levantada. De ninguna manera la iglesia puede pasar. Entonces, nuestra postura escatológica es, como lo he dicho, pre-tribulacional, o sea, un rapto antes de la tribulación. Después está otra postura que es la medio tribulacional. Lo que dicen
que la iglesia pasa la tribulación, la primera parte de la tribulación. Entonces, vamos a Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Verso 51. Dice: aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí, los hermanos que tienen esta postura, que la iglesia pasa la primera parte de la tribulación, ellos dicen que cuando suene la final trompeta, a la final trompeta. ¿Y sabe a qué se refiere? Dice que la final trompeta es la que se toca, el séptimo ángel toca allá en el Apocalipsis, la última de las 7 trompetas de juicio. Entonces ellos dicen, esa final trompeta es la que nombra aquí. Entonces, los hermanos que creen eso, que tienen esta postura, ellos dicen que a la final trompeta, cuando se toque la trompeta final, cuando el Apocalipsis se toque, la iglesia va a ser levantada. Pero ya pasó el periodo de tribulación. Por eso dice medio tribulacionista. Entonces, no es así. Porque cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a Corintios, 40 años después se escribe Juan, el Apocalipsis. Juan se la casa en la trompeta. O sea que no hay relación en que digamos, esta final trompeta que habla con la séptima trompeta que se toca en el Apocalipsis. No tiene una conexión. Viste, un hermano me decía, pero esa es la primera trompeta la que. No, hay diferencia de años ahí. ¿Entienden? Esta final trompeta no la toca el Señor. Porque ¿qué hemos leído en Tesalonicenses? El Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y aquella trompeta de Apocalipsis la toca un ángel. O sea, no tiene relación. Y ahí está uno de los principales problemas que se producen en las congregaciones. Porque este tema, hermano mío, este tema, que muchos no le toman importancia. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, ¿para qué hablas del arrebatamiento de la iglesia si la iglesia no va a estar? Entonces, si yo voy a no hablar de este tema, entonces no tengo que arrancar la hoja de la Biblia. Tesalonicenses acá, citar Corintios acá. No, si está en la Biblia, mis hermanos, hay que hablar. ¿Sí? Hay que hablar. Por esa razón se causan las divisiones. Porque un hermano interpreta de una forma y el otro no lo interpreta de otra y se arma el chapo. Porque uno dice, no, yo creo así. Para mí, la iglesia pasa la tribulación. Imagínense, todo aquí, esta congregación, esta iglesia, creemos en la tribulacional. Todos creemos que se no pasa la tribulación, ¿no? Imagínense si yo me paro aquí hoy, me invitan hoy y me pongo a hablar que la iglesia pasa la tribulación. Que el profe Dani me tira con el lado de aquí. Entonces repetimos la doctrina, la interpretación escatológica de la iglesia. ¿Sí? Si yo no estoy de acuerdo con lo que enseña esta congregación, tengo que ir. Tengo que buscar una congregación donde me enseñe lo que yo creo. O sea, porque no puedo estar. Por más que diga, no, pero es una doctrina no convencional, ¿no? Y si yo me pongo allá, yo tengo una interpretación, si yo creo que la iglesia pasa la tribulación, y Daniel empieza a hablar de aquí, que la iglesia no pasa la tribulación, y yo creo de allá que la iglesia pasa la tribulación, si me hace la cabeza por todas las.
Entonces no puedo estar, ¿no? No puedo estar. No puedo estar. Tengo que buscar una congregación que enseñe lo que yo creo. Y por eso hay separaciones en las iglesias. Entonces, por eso se van los demás. Pero seguimos siendo, si estamos bajo la sangre del Señor, somos hermanos. Aunque vamos a estar quizás 1000 años después, pero vamos a estar juntos. 1000 años antes, 1000 años después, pero vamos a estar juntos en el día que estemos. Porque estamos bajo la sangre de Cristo. Pero no concordamos las interpretaciones, las ideas. ¿Sí? Y hermanos, muchos problemas están pasando por interpretaciones. ¿Sí? Hay problemas. Hay problemas. Uno dice, no pasa, no puede causar. Si hace problema y sea causa de división. Es muy triste lo que está pasando. Pero, porque no se está enseñando. Se tiene que enseñar. ¿Sí? Se tiene que hablar de las dispensaciones, se tiene que hablar de toda la escatología. Eso es lo que ven estos hermanos medio tribulacionistas. Y después está, recuerden, los tribulacionistas creemos, nosotros en primer lugar, creemos en un rapto primero y después tribulación. Los medios tribulacionistas, ellos creen que la iglesia pasa la primera parte de la tribulación, después se da el séptimo ángel. Para eso hay que saber cuándo se toca, el ángel va a tocar la última trompeta. ¿Qué significa? Que tenemos que estudiar. Porque allá en el Apocalipsis va a haber 21 juicios. ¿Sí? 7 sellos, 17 copas y 7 trompetas. Son 21 juicios. Eso lo vamos a ver, lo pueden ver desde el capítulo 4, 5, del 5 en adelante empieza. 6, perdón. El 6 empieza a abrirse los sellos. Hasta el 19. 19 ya viene el Señor. Si miramos el capítulo 19, vemos cómo el Señor viene, caballo blanco. Muchos creen que el caballo blanco del Apocalipsis 6 es el Señor. No, ese es el anticristo. Porque viene un caballo, dice que el que viene traía un arco, pero no traía flecha. ¿Por qué? Porque venía a hacer la paz. Él va a ser el que va verdaderamente a implementar la paz en el mundo. Él. No el presidente de Estados Unidos, que ahora está, todos creen que está en la paz. La vez pasada escuchamos a un hermano que decía, oremos para que Israel se arrepienta. Israel no se va a arrepentir. ¿Sabe cuándo se va a arrepentir Israel? Cuando el Señor ponga los pies. Zacarías 13, 8, 9 y Zacarías 14. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte del Sol. El remanente, ese pequeño grupo que va a sobrevivir en la gran tribulación, ese es el que se va a arrepentir y va a entrar en el reino milenario. Israel no se va a arrepentir ahora. Israel va a seguir siendo esa potencia que es hoy, que sigue peleando, va a seguir hasta que la iglesia sea levantada y venga el caballo blanco a restablecer la paz. Y de ahí se va a construir el tercer templo y de ahí va a empezar. ¿Sí? Pero recuerden, la iglesia no va a ver nada de eso. La iglesia se va. Y bueno, por último, están los hermanos que creen en el post-tribulacional, en un rapto post-tribulacional. Ahí están los hermanos amilenaristas que creen eso. Ellos creen que el Señor viene, se toca la final trompeta, la iglesia es levantada en el aire, se reúnen y va. Segunda venida de Cristo, de ninguna manera. Dos son eventos, rapto y segunda venida. No es un solo. Los hermanos amilenaristas creen eso. El Señor viene y se para, y se sube fe. Ellos toman
Segunda Tesalonicenses, capítulo 12, yo tomo el curso de hoy. ¿Saben por qué lo toman los otros? Vamos rápido. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí versículo 1, miren, vamos a mirar ahí, dice, manifestación del hombre de pecado. ¿Está hablando de quién? Del anticristo. Tesalonicenses 4 habla de rapto de la iglesia. Aquí dice, pero por respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ellos se basan de ese versículo y nuestra reunión con Él. ¿Entienden? Por eso ellos creen que el Señor viene al aire, la iglesia se reúne con Él y baja. Pero aquí está hablando de la segunda venida del Señor. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pablo no habla de la primera Cristo. Miren cómo interpreta uno la Biblia. La Biblia tenemos que interpretarla, hermanos, meditándola. Porque si vamos a, lo mismo que si vamos a Tito, capítulo 2 de Tito, versos 13 y 14, lo que dice, y la esperanza bienaventurada es el rapto. Y la manifestación gloriosa, segunda venida. O sea, hay dos eventos en un versículo dividido por una letra, separado por una letra de ahí. Dice, y la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Entonces, no nos podemos tomar. Los hermanos, ellos lo toman. Pero recuerden, son hermanos de Cristo. Somos hermanos porque estamos bajo la sangre del Señor. Nada más que los eventos futuros interpretamos diferente. Pero somos hermanos. Por esto no tenemos que decir, no. Como muchos dicen, es calvinista. Pero el calvinista sí es hermano nuestro porque está bajo la sangre de Cristo. Una de las doctrinas que se viene ahora adelante, viene del calvinismo, separándose de la iglesia. Pero son hermanos. Yo tengo también hermanos calvinistas. Ellos, Juan Calvino. Pero somos hermanos. Por eso no le digo, vos calvinista te echan, somos hermanos. Amémosle. Decía un pastor mexicano, yo le amo, iguales. A los hermanos de la iglesia yo les amo y oro por ellos, decía este pastor, tiene razón. Interpretan de la forma, perfecto. Muchas formas de interpretar la Biblia. Ni hablar de los hermanos bautistas, ni hablar de los hermanos pentecostales, ellos tienen otra interpretación. Pero somos hermanos. Si tienen a Cristo en su corazón, somos hermanos. No lo podemos decir, somos hermanos. Nada más que no coincidimos en los eventos escatológicos futuros. ¿Sí? Entonces, hermanos, habíamos visto esto, muy importante. Recuerden esto, hay que tenerlo, hay que tomarlo, estudiarlo, meditarlo y estar preparados, estar siempre atentos para que no entre otra interpretación a la congregación y se separe. ¿Sí? Eso tengamos en mente. Saben de escatología, estar preparado, estar mirando a los hermanos, que no vayan a interpretar mal, que no se salgan con otra interpretación. ¿Sí? Porque está a desecho. ¿Sí? Muchísimas formas de separarnos. Y ese es el objetivo de Satanás. Que nos separemos. Que caigamos en ese periodo de apostasía para que nos apartemos del Señor. Pero estemos firmes. Como le decía la vez pasada, la palabra en primer lugar. Ahí está todo. Los hermanos que interpretan diferente miran el versículo, pero de otra forma, con otra postura. Estábamos con un hermano y me decía, él tiene la postura milenial, sería la postura tribulacionista, y me decía, sí, pero ustedes, la doctrina de ustedes, la escatología de ustedes es nueva. Sí, digo,
en 1890, Scofield, él reactiva en su Biblia hablando de la escatología, sí, del arrebatamiento de la iglesia. Pero anteriormente estaba John Darby. Anteriormente de John Darby hubo 3 personas más que presentaron la escatología, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y me dice, pero es nueva, me dice, pero ¿cómo puedes tomar una doctrina nueva, pero no nueva? Ya estaba. Pero ¿cómo puede ser que Scofield la refuerce con su Biblia, y John Darby muchos años atrás? Bueno, pero escuchame, te digo, ¿qué pasó con Lutero? Y Lutero me dice, me dice, Lutero se reformó. ¿Qué es reformar? Nada. Porque la Biblia no ha sido tocada. ¿O ha sido reformada la Biblia? No, la Biblia estaba. ¿Qué es lo que hace Lutero? Lutero estaba cansado de ver cómo se trataba, cómo se hablaba mal, cómo se interpretaba, cómo el catolicismo interpretaba que para ser salvo había que poner dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Lutero interpreta la Biblia, pero no la reforma, porque no la cambiaron Lutero, nada, la Biblia ya estaba. Y en la Biblia ya estaba el arrebatamiento de la iglesia, mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Dios utiliza a Lutero para que Lutero se plante y diga, no, ustedes están equivocados, los catolicistas. Y plante las 99 tesis en la puerta de la iglesia. Entonces, Dios utiliza a él y le decía. Entonces, si utilizó a Lutero, ¿cómo no va a utilizar a John Darby para que se avive? Porque ahí está la doctrina del rapto. Estaba escrita la Biblia. Entonces, no podemos decir que es una doctrina nueva. No, ya estaba ahí. La verdad que estos siervos de Dios miraron y dijeron, no, ahora vamos a poner dispensaciones. Siempre que veo dispensaciones me acuerdo de mi querido que hablaba de las dispensaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Separan la humanidad en dispensaciones. Nada más. Pero sí estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes se creía, no se creía en el arrebatamiento, sino se creía en la segunda venida del Señor. Directamente, ese se llama el premilenialismo histórico. Ellos creían en la segunda venida de Cristo. Y si miramos los 4 evangelios, los cuatro evangelios, salvo Juan, que habíamos visto recién, no se habla del rapto, se habla de la segunda venida. Inclusive Hechos de los Apóstoles. Cuando el Señor sube, ¿qué dicen los ángeles? Varones hebreos, ¿por qué están mirando así al cielo? Así como le habéis visto ir, le veréis volver. Miren que estaba a 10 días de comenzar la iglesia, porque 10 días después llega la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le veréis volver. ¿Y qué dice Apocalipsis? Todo verá. Segunda venida. El rapto no lo va a ver nadie. Entonces ahí los ángeles estaban hablando de la segunda venida, a días de comenzar la iglesia. No se hablaba del rapto de la iglesia. ¿Cuándo empieza el rapto de la iglesia? ¿A hablar? Pablo. ¿Qué se lo dice eso? Porque Dios les revela ese misterio. Entonces comienza la doctrina. Pero ya estaba allá. ¿Cuánto tiempo hace que está la Biblia? ¿No? ¿Un año atrás? Ya estaba. Entonces no es una doctrina nueva. Entonces tengamos cuidado con esas malas interpretaciones. Que no sea un obstáculo para separarnos y esperar el arrebatamiento de la iglesia. Esperar, como dice, con voz de mando, con voz de arcángel. Y eso que dice con voz de mando, ¿cómo debe ser, no? Si vemos el milagro de Lázaro, ¿qué le dijo el Señor? Lázaro, ven, David te cumple. ¿Cómo debe ser cuando el Señor nos llama al encuentro que vamos a tener? ¿Sí? El Señor nos bendiga en estos tiempos periodos. Quizás el rapto sea hoy, pero no mañana, porque no hay señales, es inminente. Y recuerden, todo lo que está pasando no tiene nada que ver.
en ese nuevo lugar. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir firmes y no salimos del camino. Amén.